Bienvenidos una vez más a la escuela dominical y la lección que vamos a estudiar en este día se titula Realidades del ministerio, de la responsabilidad que tenemos en el reino de Dios, en la congregación, en la iglesia donde servimos. Esas realidades las vamos a ver en este momento. El pasaje bíblico de estudio lo encontramos en Filipenses, capítulo 2, versículos 21 al 30. Recuerden que estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los filipenses. El versículo para memorizar en este día lo encontramos en Filipenses, capítulo 2, el versículo 29, y dice así: Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened estima a los que son como Él. Y el propósito de la lección, Realidades del Ministerio, es comprender que este ministerio, que esta responsabilidad que tenemos en la iglesia, no es para servir a nuestros propios intereses, sino a los intereses de Cristo, a pesar de padecer enfermedades. Quiero introducir esta lección con un cuadro que vi en algún momento, lo leí en el pasado y aparece en esta lección. El autor, el escritor de esta lección también lo incluye como introducción. Y es diferencia entre ir al trabajo y a la iglesia. ¿Cómo vemos esa diferencia? Se las voy a leer para tener una idea. A lo mejor ya ustedes lo vieron, lo han visto en algún momento, lo han leído o alguien les ha comentado. Diferencia entre ir al trabajo y a la iglesia. Ok, al trabajo 5 días a la semana. A la iglesia 1 día a la semana. Al trabajo eres puntual. A la iglesia llegas tarde. Al trabajo, si te sientes mal, igual vas. A la iglesia, si te sientes mal, no vas. Al trabajo, si llueve, igual vas. A la iglesia, si llueve, no vas. Al trabajo, sin dinero, igual vas. A la iglesia, sin dinero, no vas. Al trabajo, con depresión, igual vas. A la iglesia, con depresión, no vas. Al trabajo, enfermo, igual vas. A la iglesia, enfermo, no vas. Al trabajo haces horas extras. A la iglesia quieres salir rápido. Al trabajo sin problemas con compañeros. En la iglesia, problemas con los hermanos. Al trabajo te comprometes y cumples. A la iglesia no cumples tus compromisos. Al trabajo trabajas dándolo todo. A la iglesia no ayudas en nada. Al trabajo te mantienes despierto. En la iglesia te duermes en el sermón. En el trabajo se hacen las cosas por dinero, pero en la iglesia debemos hacer las cosas por amor a Dios. Si das lo mejor para tu jefe en el trabajo, por lo menos haz lo mismo para tu Salvador. Y te dejo 2 preguntas para reflexionar en esta introducción. ¿Por qué crees que la mayoría de los miembros de la iglesia no se comprometen con el ministerio? Y 2, ¿cómo se puede fomentar el compromiso con el ministerio? Muy bien, esto era como una introducción. Ahora veamos la lección en sí y vamos a ver la realidad del creyente y su compromiso en el ministerio. La realidad del creyente y su compromiso en el ministerio. Y cuando hablamos de ministerio, entendamos, ministerio no es solamente el pastor, un pastorado, un misionero, esos son ministerios. Pero también hay ministerios dentro de la iglesia que los laicos, que los que no somos pastores, también tenemos que cumplir. Maestros de escuela dominical, maestros de niños, maestros de adultos, tesoreros, mayordomos, ecónomos, miembros de la junta,
tantos ministerios que tenemos, evangelismo, la visitación a la cárcel, a los hospitales, todos estos son ministerios que no solamente los pastores tienen que cumplir, sino toda la iglesia. Y recuerda que la iglesia eres tú y soy yo. Filipenses 2:21 nos dice, todos buscan su propio interés y no el interés de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo estaba observando que los cristianos de Filipos, los filipenses, estaban demasiado preocupados en sus necesidades como para invertir tiempo para trabajar por Cristo. O sea, se ocupaban en sus cosas, en sus propios intereses, en sus propias actividades. Y no había tiempo para servir. Diríamos ahora, no había tiempo para servir en la iglesia, para servir en los diferentes ministerios. Entonces, Pablo nos está haciendo un llamado a todos hoy día para que no permitamos que nuestra propia agenda esté tan llena, estemos tan preocupados que no nos dejen espacio para el servicio cristiano y el amor por otros. En nuestra agenda, aunque trabajamos, aunque tenemos familias, aunque tenemos responsabilidades fuera de la iglesia, fuera del ministerio, también tenemos que dejar un espacio para servir a Cristo en diferentes ministerios y por amor a los demás, porque amamos a los demás. Hay una gran realidad en cuanto al ministerio y las personas que quieren entregar sus vidas a Cristo, que entregan sus vidas a Cristo. Y estas realidades es que muchos siguen el Evangelio por algunas razones que de repente podríamos decir que no son las correctas. Vamos a ver cuáles son esas razones. Por ejemplo, alguien puede buscar a Dios o entregar su vida a Cristo por prosperidad económica, para crecer su economía. Y si Dios no permite que su economía prospere, entonces tropiezan en su servicio a Cristo, tropiezan en su servicio de mayordomía, su servicio de el ministerio que estén llevando a la iglesia. Se sienten defraudados, decepcionados, porque pensaban que su economía iba a crecer si entregaban su vida a Cristo. Otra puede ser la razón por sanidad física. Van a buscar sanidad física, pero muchos reciben el milagro y luego se van. Recordamos aquella historia que contó Jesús de los 10 leprosos. Los 10 leprosos salieron a encontrar a Jesús porque querían sanidad. Y él les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote en el templo, que esa era el procedimiento que había que hacer. Después de ser sanados tenían que ir a presentarse al sacerdote. Los manda, en el camino se sanan, en el camino se dan cuenta que su lepra desaparece. Pero de los 10 solo uno regresó a darle gracias a Jesús. Y Jesús le preguntó, ¿y dónde están los otros 9? Estaban muy felices, muy contentos, seguro que fueron rápido donde el sacerdote, se fueron a encontrar con sus familias, se fueron a encontrar con sus amistades, a celebrar, a gozarse. Pero uno de los 10 regresó primero a darle gracias a Dios y después a presentarse al sacerdote. Otra razón puede ser por la comida que se distribuye. Hay personas que pueden venir a Cristo porque se distribuye comida. Y Jesús en Juan 6:26 les dijo, ustedes me buscan porque vieron la multiplicación de los panes y comieron y se saciaron, pero no porque me aman sinceramente. Y pueden haber muchas otras razones. Pero cuando venimos a Cristo, mis hermanos, mis amigos, cuando venimos a Cristo, no lo busquemos por nuestras necesidades, por nuestros intereses, sino que busquémoslo a Él por lo que Él es, porque Él es Dios, porque Él es nuestro Salvador, porque Él nos ama. Dice la palabra que aún antes de la fundación del mundo ya nos conocía y nos amaba. Y cuando buscamos a Dios de esta manera, entonces todo lo demás va a ser añadido, como dice Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas
vendrán por añadidura. Ahora, déjenme clarificar esto. Como humanos no siempre buscamos a Dios por amor. ¿Ok? Como humanos no siempre buscamos a Dios por amor, sino por alguna necesidad. Y esto es correcto. Cuando tenemos necesidades buscamos a Dios. Esto es correcto porque solamente Dios tiene la solución a nuestras necesidades. O sea que no está del todo mal buscar a Dios porque necesitamos mejorar nuestra economía, porque necesitamos trabajo, porque necesitamos sanidad, porque necesitamos comida, necesitamos un milagro. O sea, no está mal. Porque el único que nos puede ayudar, el único que puede saciar nuestras necesidades es Dios. Entonces esto es correcto desde el punto de vista humano, es correcto. El problema está cuando el creyente se queda en esa condición. Ok, estamos claros allí. Están viendo, ok, no es que es malo buscar a Dios porque no tengo trabajo. Señor, no tengo trabajo, por favor, ayúdame, yo entrego mi vida a ti. Y el Señor nos da, nos da el trabajo. O nos sana. ¿Cuántos milagros yo he visto? ¿Cuántos milagros ustedes han visto de que Dios ha hecho en la vida de tanta gente? Eso está bien, porque Dios soluciona nuestras necesidades. El punto es que no nos quedemos solamente buscando a Dios porque quiero recibir algo. El punto es que nos quedemos porque lo amamos, porque amamos a Cristo, porque amamos a Dios, no porque esperamos nuestros intereses, solamente para mí, viéndome a mí como el centro y no viendo a Cristo como el centro. Cristo es el centro. Y nosotros tenemos que ubicarnos cerca de Cristo, en el reino de Dios, en el reino de Cristo, pero para el servicio, no para recibir y recibir y recibir. Cuando Dios ha solucionado nuestras necesidades, cuando Dios nos ha dado el trabajo, cuando Dios nos ha sanado de la enfermedad, entonces debemos corresponder al dador de la vida, al dador del milagro, con amor desinteresado. Porque dice Juan, 1 Juan, capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros no amamos a Dios porque lo amamos, sino porque Dios nos amó primero. Nos amó tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, Él nos amó primero. Nosotros no lo amamos a Él primero. Él nos amó primero. Por lo tanto, debemos ser agradecidos al dador de la vida, al dador del milagro y corresponderle con amor, con ese amor que solo Él se merece. Nosotros, como Iglesia del Nazareno, elogiamos e incentivamos a los que trabajan en diferentes ministerios. Ministerios, ya lo mencioné, pastorados, ministros, licenciados, maestros, discipuladores, instructores, miembros de la junta, qué sé yo, tantos ministerios, ministerio de compasión, ministerio de evangelismo, ministerios de diferentes que tenemos en nuestra iglesia. Nosotros, a todos los que trabajan en estos ministerios, nosotros los incentivamos, los elogiamos, porque se esfuerzan dando para la obra de Cristo desinteresadamente. Los líderes de la iglesia no deben buscar sus propios intereses. Cualquier líder de la iglesia, de los pastores hacia abajo, nadie como líder debe buscar sus propios intereses. El llamado a no buscar los intereses personales es también para los líderes de la congregación. Los pastores no son dueños de las congregaciones o de las iglesias o de las ovejas. Las ovejas son de Cristo. La iglesia es de Cristo. Los pastores y los líderes solamente son administradores, mayordomos. ¿Ok? Entonces no son dueños. Y es cierto que el obrero es digno de su salario. La palabra lo dice. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5 nos dice que el obrero es digno de su salario. Pero esto no significa
que un líder de la congregación deba enriquecerse con ella, pero tampoco empobrecerse, ninguna de las dos, ni enriquecerse ni empobrecerse. Hay iglesias que no pueden pagarle a sus pastores, no pueden remunerarle un salario a sus pastores porque son iglesias pequeñas, iglesias pobres, y no tienen como los ingresos de los miembros de la iglesia no son suficientes como para pagarle un salario a los pastores. Y en estos casos hay muchos pastores que tienen un trabajo secular, pero no desatienden a la iglesia para que la obra de Cristo siga, para que la iglesia mejore. Y yo he conocido a pastores. Yo conocí a un pastor que era taxista, todo el día en el taxi, trabajando y predicando y evangelizando a la gente mientras manejaba su taxi. Pero en las tardes, en las noches, atendía a la iglesia, predicaba los domingos, atendía a la iglesia, porque la iglesia no podía remunerarle. Conocí otro pastor que trabajaba en la construcción, era un obrero de la construcción, y se iba todo el día a trabajar en ese trabajo bien duro de la construcción. Si alguno de ustedes ha trabajado en la construcción, sabe qué duro es. Yo cuando era jovencito, adolescente, cuando estaba en la secundaria, mi papá nos llevaba a mi hermano y a mí a trabajar en la construcción porque él era constructor. Y qué duro era eso, fue terrible, yo me acuerdo. Trabajar bajo el sol todo el día es bien difícil. Y yo conocí a un pastor que trabajaba en la construcción y después de la construcción, después del trabajo, atendía la iglesia. Pero cuando la economía de una iglesia mejora, entonces deben darle el salario justo que el pastor necesita o que el pastor se merece, porque así se cumple la orden de Cristo. Cristo también dijo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 14, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea, que tengan un salario, que sean remunerados. Entonces, si el pastor se compromete con la iglesia porque no hay suficientes fondos para pagarle, gloria al Señor, pero si la iglesia puede pagarle un salario justo al pastor, eso es muy agradable a Dios, porque Cristo lo dijo, que el que anuncia el Evangelio viva del Evangelio. Entonces, todo líder cristiano que decide prepararse debe hacerlo buscando los intereses de Cristo, no buscando los intereses propios, los intereses de Cristo, ¿okay? Los intereses del reino, los intereses de Dios. Les dejo otra pregunta para reflexionar. Y esto sería como para los pastores o líderes. ¿Qué te motivó a prepararte para ser pastor o misionero? ¿Qué te motivó? ¿Te motivó de que ibas a tener un salario? ¿De que a lo mejor sentías que era un trabajo fácil? ¿O te motivó el amor a Dios y el amor por los demás, por los otros? El servicio a Cristo, al dador de la vida. Buscar los intereses de Jesucristo es lo mejor. El propósito de servir a Cristo no es para provecho de los líderes pastorales, ni para los miembros de la congregación. ¿Ok? Recalco nuevamente esto. El propósito de servir a Cristo no es para provecho de los líderes pastorales ni los miembros de la iglesia, sino servir a Cristo y buscar el interés de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Y cuál era el interés de nuestro Señor Jesucristo? Él lo dijo: yo vine para servir y no para ser servido. Cristo vino a dar su vida por nosotros. Cristo vino a sentir lo que nosotros sentíamos. Cristo vino a traer sanidad, sanidad del cuerpo, sanidad de la mente, sanidad del alma, del corazón. A eso vino Cristo, a enseñarnos la humildad, a enseñarnos el amor por los demás, a enseñarnos la compasión por otros. Entonces, esos intereses nos deben mover a nosotros al servir a Cristo, no nuestros intereses personales. Entonces, vale la pena
renunciar a nuestros propios intereses para servir a los intereses de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro amo amoroso. El amo, el siervo, se debe a su amo. Y nosotros, por esa obra maravillosa de Cristo, que vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, entonces Él se convierte en nuestro amo y nosotros en sus siervos. Y debemos, sin ningún interés personal, servir a Cristo, servir en el reino de Dios. Cuando entendamos esto, seremos entonces fieles mayordomos, fieles administradores en todo, y no tendremos problema en nuestro compromiso con Cristo a través del servicio en el ministerio. Y vamos a hacer nuestro ministerio, nuestro trabajo en el ministerio que tengamos con alegría, con gozo. ¿Saben que algunos en algunas iglesias, el ministerio de algunos es ir a limpiar el templo, mantenerlo limpio, los baños bien limpios, con desodorantes, que el domingo cuando se llega al templo o los días que hay servicio durante la semana, el templo esté reluciente con plantas, con flores, limpio, agradable? Eso es un ministerio. Y cuando alguien tiene ese ministerio, entonces tiene que hacerlo con gozo, con alegría, porque es para el Señor y para los demás. Entonces cualquiera sea el ministerio, hacerlo con gozo, que ese ministerio uno lo sienta, que lo estoy haciendo con gozo y con alegría. Cuando voy a enseñar a los niños, cuando voy a enseñar a adultos, cuando vamos a visitar a las personas, cuando vamos al hospital, cuando vamos a la cárcel, sentir gozo de poder llevarle alegría, de poder llevar la palabra, de poder llevarle algo que compartir a esas personas que por alguna u otra razón están olvidados. Cualquiera sea el ministerio, que lo hagamos con gozo. Y repito nuevamente Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo recuerdo mucho una enseñanza que nos dio mi madre a mis hermanos y a mí, y ella siempre nos decía, desde niño, recuerdo eso, nunca se me ha olvidado, desde niño, ella, cuando éramos niños, ella nos decía, vamos a la iglesia no a buscar para nuestro provecho personal, sino para servir. ¿En qué podemos servir? En la obra del Señor. Y eso se quedó siempre conmigo. Y eso es, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Eso es ir a ser miembros de una iglesia, buscar a Cristo para servir, no para ser servidos. Y el cuarto punto que queremos ver en esta lección es la realidad de sufrir enfermedad. En este pasaje de Filipenses 2, 26 al 30, creo que dijimos, encontramos que Pablo habla de Epafrodito. Epafrodito era un compañero de él, mensajero. Seguro que tenían un ministerio muy parecido de andar predicando, Epafrodito con Pablo. Y Pablo en Filipenses 2, en el versículo 26, 27 y 30, habla de la enfermedad de Epafrodito, una enfermedad que casi lo llevó a la muerte. No se dice qué tipo de enfermedad era. Pero Pablo resalta que a pesar de la enfermedad, Epafrodito siguió sirviendo a Cristo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros hoy aquí? La enseñanza es no ver la enfermedad como excusa para no cumplir el ministerio y la misión del reino de Dios. Que el ministerio que tenemos, que la responsabilidad que tenemos, que la mayordomía que tenemos que realizar en la congregación, en la iglesia, que la enfermedad no sea un obstáculo. Es posible que alguna enfermedad tengamos, estrés, hay gente que sufre de estrés permanente por alguna razón. Hay personas, hermanos, hermanas que tienen diabetes o alta o baja presión, dolores musculares que les cuesta a veces mover sus brazos o sus piernas, un preinfarto y cuántas otras. La lista podría ser interminable. Ahora, tenemos que cuidar nuestra salud, pero no debemos desanimarnos.
Aunque tengamos alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad que tenemos que estar controlando, no debemos desanimarnos. Y mientras podamos, seguir sirviendo a Cristo. No dejemos de cumplir el propósito de Dios porque tenemos una enfermedad. Controlemos la enfermedad, no nos desanimemos y en lo que esté posible sirvamos. Yo conocí un pastor ciego, quedó ciego, totalmente ciego, pero él siguió predicando. Y cuando iba a predicar, él sabía el pasaje del cual quería predicar, porque había sido pastor por muchos años, y él le decía a alguien que leyera el pasaje, la persona leía el pasaje y luego él predicaba. Era ciego totalmente. He escuchado de alguien que tenía cáncer terminal, en la fase terminal. Ya esta persona está con el Señor, ya fue a la presencia del Señor. Pero tenía cáncer terminal y era maestro de escuela dominical. Y no dejó de enseñar hasta lo último, hasta que Dios decidió llevarlo. Él siguió enseñando en la escuela dominical y nunca hablaba de su enfermedad. Al contrario, él animaba a otros. Y así podemos encontrar muchos otros ejemplos. Entonces no dejemos que una enfermedad que podemos controlar y que tenemos controlada nos impida realizar el trabajo al cual el Señor nos ha llamado. Concluimos esta lección con 3 cosas, con 3 puntos. Como hijos de Dios, hemos sido salvados y llamados por Él para servirle a pesar de que nuestra salud nos limite. Número 2, el Señor tiene un maravilloso propósito para nuestras vidas y quiere cumplirlo. Número 3, dejemos en las manos de Dios y Él hará en nosotros, a través de nosotros, según su santa y perfecta voluntad. Que el Señor te bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias en este día. Yo no sé quién está escuchando esta lección en la mañana, en la tarde, en la noche, la hora que sea, el momento que sea. Pero Señor, venimos ante ti con corazones agradecidos, con corazones sinceros para decirte gracias, porque tú eres el dador de la vida. Gracias por ese milagro que hiciste en mi vida o por tantos milagros que has hecho en mi vida. Y yo quiero servirte. No quiero servirte solamente buscando mi interés personal, sino quiero servirte porque tú me amaste primero. Y yo te amo, Señor. Y quiero hacer mi trabajo, quiero hacer mi mayordomía lo mejor posible, porque es para ti, para el Dios de la vida, el dador de la vida, el dador de la salvación y de la vida eterna, de la vida en abundancia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.